¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle. Esto es Juárez, Tierra de los Indomables. Y el día de hoy estamos en esta majestuosa Plaza Alberto Banderas, un lugar pues que por décadas ha sido parte importante en la historia de esta frontera, corridas de toros, algunos otros espectáculos. Y hoy vamos a platicar con quienes han vivido parte de esta fiesta a lo largo de estos años. Así es que lo invito a que se quede con nosotros, que a partir de este momento usted habrá de conocer parte de la historia de la fiesta taurina en esta frontera. Iniciamos. Las grandes plazas de toros en Ciudad Juárez han sido parte de la historia y turismo, mismos que han tenido una derrama económica y cultural importante con la visita de personas de otras nacionalidades hasta esta frontera, además de las grandes figuras de la tauromaquia. Pues don Juan de Oñate, que toma la posesión de estas tierras a nombre del rey de España, y con él trae 7,000 cabezas de ganado. Entonces imagínate nada más el tipo de ganado que era para que aguantara caminar desde Santa Bárbara hasta Santa Fe, Nuevo México. Era un ganado bravo, criollo, ¿verdad?, que se necesitaba saber manejar. Entonces con los españoles viene la tradición del manejo del ganado y los juegos con los toros que son unos animales, sobre todo el toro bravo. Esa fiesta, que era rural y que se estableció aquí con mucho arraigo por las fiestas de Guadalupe, o sea, porque había una tradición de festejar a la Virgen de Guadalupe con festejos taurinos, eran más en aquel entonces de la colonia más juegos con toros, como vemos ahora por ejemplo en Pamplona, que corren más los animales o que los burlan o que los brincan. Ese es el inicio de lo taurino aquí en la zona, igual que en todas las poblaciones pues, con cierta influencia española. Y aquí había dos empresarios muy importantes durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX, que fue don Mariano Samaniego y don Inocente Ochoa. Eran adversarios, pero don Inocente se casa con la hermana de don Mariano, entonces se hacen socios y comienzan a hacer muchísimas inversiones en la ciudad. Ellos fueron los responsables de, por ejemplo, el servicio de carretas hacia la ciudad de Chihuahua, los tranvías, mucha introducción de servicios públicos y de pavimentación y de banquetas. Verdaderamente fueron tres empresarios los que destacaron mucho, junto con Rafael Velarde, que muere muy joven por un accidente ecuestre, y se quedan don Mariano y don Inocente al frente. Don Mariano es el que construye la primera plaza de toros. Es una plaza de toros que tenemos indicios de que se construyó a mediados del siglo XIX, en los 1840, 44, cuando ya sabemos que había corridas de toros para festejar las fiestas de Guadalupe. Esta pequeña placita estaba localizada en donde ahora es el Mercado Cuauhtémoc, y ahí en esa plaza, atrás de la misión, a un costado de la misión, va creciendo y ya para finales del siglo XIX llegó a tener cabida hasta 8,000 espectadores. Con la llegada del ferrocarril en aquel entonces,
era mucho más fácil regresar a Europa, porque cruzar en barco el Golfo de México con todos estos huracanes, era peligrosísimo. Entonces el regresar a Europa, conectándose desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez y luego del Paso a Nueva York, era mucho más rápido y más seguro. Entonces comenzó a haber un tráfico muy importante de toreros españoles, que muchos de ellos hicieron residencia aquí en Ciudad Juárez. Y entonces aquí, por esta tradición colonial y esta importante logística que se tiene cuando se estableció el ferrocarril, pues se hace un emporio. Verdaderamente venía gente desde San Luis, Missouri, desde Salt Lake City, desde Chicago, en tren a ver toros. La plaza tenía una capacidad ya para finales de la década de 1890, de 8,000 personas, cuando el pueblito no tenía más de 20,000 personas de habitantes. En la investigación que yo he hecho en cuanto al nombre, nomás he encontrado en fotografía, la fotografía que tengo dice la Plaza de Ciudad Juárez, nomás, Plaza de Toros de Ciudad Juárez. Por ahí ha habido algún historiador que le llama la Plaza San Pablo. Yo no he encontrado ningún dato de que haya tenido este nombre, ninguna publicidad, y tengo mucha documentación. Yo creo que hay una confusión porque la primera plaza en la Ciudad de México se llamó San Pablo. Yo creo que por eso hay ahí alguna confusión, esa es mi opinión. Yo siempre las primeras dos plazas se van a conocer como Plaza de Toros de Ciudad Juárez. En esta plaza de madera vinieron pues muchísimos toreros españoles de la época, vinieron las primeras mujeres torero que hubo en España, y también vino la primera torera mexicana, que fue la Charrita mexicana, y todavía toreaba con enaguas, ¿verdad? Y se usaba ganado de la zona, porque don Luis Terrazas y don Inocente Ochoa tenían ganado bravo. Don Inocente Ochoa es el fundador de la hacienda de Samalayuca, y ahí en la hacienda de Samalayuca se tenía entonces toros bravos. Igualmente en la hacienda de San Diego y en otras de las haciendas de don Luis Terrazas. Por esa razón se usaba el ferrocarril, ¿verdad? Y recordemos que don Luis Terrazas estuvo muy involucrado para establecer las líneas de ferrocarril que pasan por Casas Grandes, que hay cerca de la hacienda de San Diego, precisamente para poder mover pues los productos de sus haciendas, incluyendo el ganado bravo. Entonces, esta industria se establece en el siglo XIX gracias a todo el esfuerzo que hizo don Mariano Samaniego, ayudado también por don Inocente Ochoa. Esta plaza cruje, y entonces había un mercado pues semiambulante, vamos a llamarle así, que se establecía atrás de la Misión, donde está ahora la otra plaza enfrente del SEMA o de la Presidencia Municipal Antigua. Y para quitar ese problema, quitan la Plaza de Toros de ahí y ahí construyen el Mercado Cuauhtémoc. Originalmente se llamó Mercado de Luis Terrazas, pero posteriormente, después de la Revolución, se le cambió el nombre a Mercado Cuauhtémoc, que era el nombre que tenía el mercado semiambulante. Bueno, yo tengo conocimiento, no las conocí, lógico, por la edad, ¿no? Que la primer plaza de toros que existió aquí en Ciudad Juárez fue la Plaza de Toros Pali, que estaba en donde actualmente está el Mercado Cuauhtémoc. Entonces, de ahí creo que hubo otra plaza de toros, la de los hermanos Samaniego. De ahí pasó al derrumbarse aquellas plazas, se
se edificaron aquí la plaza antigua, que era Plaza de Toros de Ciudad Juárez, que fue de adobe y parte de madera. Y al quemarse la parte de madera, la plaza anterior a esta, en la que estamos actualmente, se derrumbó y ya se hizo la construcción de concreto de la actual Plaza de Toros Alberto Valderas. Pero es una gran época. Y en 1957 se van a construir las dos plazas de toros modernas, vamos a llamar así. La que sigue vigente, que es la Alberto Valderas, se construye al tirarse la plaza de Ciudad Juárez de 1903, lo que también conocida por Plaza Samaniego, ahí donde se presentó toda la época de oro del toreo, y se deja el ruedo, es el mismo ruedo. Y lo único que cambia pues, es el edificio. Entonces básicamente ese ruedo está en funcionamiento desde 1903, es un ruedo muy antiguo. Pues se construye de esta manera ahí ya más moderna, con mucho cemento, ¿verdad? La actual plaza Valderas. Se le pone el nombre de Alberto Valderas porque como aquí se venían los muchachos a ser novilleros, Alberto Valderas aquí se vino a ser como novillero. Pues era muy querido porque era muy valiente por la gente. Entonces cuando muere en 1941 y por una cornada, causó mucho impacto en la comunidad y la gente quiso honrarlo poniéndole a la Plaza de Toros Alberto Valderas, aunque no era de Juárez, pero era muy querido en Juárez. Era el torero que más toreaba y era muy querido en todas partes, ¿no? Entonces fue un torero que, pues muy importante, tan importante que varias plazas de toros, no nada más Ciudad Juárez lleva el nombre de él. Hay una plaza en Autlán de la Grana que lleva el nombre del matador Alberto Valderas. Hay dos plazas más. Y la gente verdaderamente, el pueblo estaba involucrado y las plazas se llenaban, ¿verdad? Eran llenos totales y verdaderamente pues se manejaba muchísimo dinero. Aquí también, sobre todo, por ejemplo, en los años 40 con la Segunda Guerra Mundial, los soldados que venían, pues el venir a ver una corrida de toros era como el ver la esperanza de poder burlar la muerte. Entonces a los soldados les gustaba mucho venir. Era como una esperanza para ellos para poder enfrentar así la guerra. Eran otros valores, ¿verdad? Otra que ahora como una ciudad pues, más globalizada, más expandida, más computarizada, pues ya estos valores rurales, coloniales, a veces hasta religiosos, son difíciles de entender. La plaza esta se empezó a construir en el año 57 o poquitos meses anterior a la inauguración, que la inauguración tuvo efecto el 5 de mayo del año 1957, con un cartel integrado por los matadores Manuel Capetillo, Alfredo Leal y Fernando de los Reyes el Callado, con 6 toros de la punta. Y de ahí para adelante pues fue una de las plazas de toros, si mal no me equivoco, entre el año 57 al 60 fue la plaza de toros que más festejos dio en toda la República Mexicana. Inclusive se tiene conocimiento que fue mundialmente famosa por la cantidad de festejos que se daban. Se llegaron a darse 64 festejos en un año. Entre novilladas, corridas de toros y festivales taurinos. Entonces tuvo esa efervescencia la fiesta de los toros aquí. Claro, lógico, en aquel tiempo había mucho turismo y ahí al ir decayendo el turismo, pues la fiesta o los empresarios fueron retirando los festejos, al grado de que
pues en la actualidad nada más se dan 3 o 4 festejos al año. Primeramente, pues es una fuente muy importante, fue una fuente muy importante turística, de desarrollo turístico para la ciudad. Atraía gente de todo el mundo, básicamente. Era una fiesta que generaba muchísimo empleo para la ciudad. Ciudad Juárez, posteriormente, ya en el siglo XX, va a ser la que llega a tener más festejos, al tener 2 plazas. Teníamos todas las semanas del año, teníamos festejos de algún tipo, muchas veces en ambas plazas. Entonces aquí llegó a haber más de 120 corridas en un año. Entonces verdaderamente la segunda plaza de importancia, sobre todo en los años 40 y 50 en México, era Ciudad Juárez. Solamente superado por la plaza en la Ciudad de México del Toreo de la Condesa, que todavía no se construía la Plaza México. Ciudad Juárez era la segunda plaza de importancia. Entonces todos los toreros se venían aquí a hacer, todos, o sea, todas las grandes figuras, y sobre todo del siglo XX, estás hablando de Luis Procuna, Lorenzo Garza, Arruza, Armillita, Alberto Valderas, Isiaga, todos estos grandes toreros se hicieron en Ciudad Juárez. Venían aquí a aprender a ser toreros porque había tantos toros. He visto tragedias, he visto faenas, cumbres de matadores de toros. Digo, aquí se presentó en la Plaza Vieja don Manuel Rodríguez Manolete. A mí me tocó ver, yo estaba muy niño todavía, tendría unos 10 años. Me tocó ver actuar a un figurón del toreo, don Lorenzo Garza, el llamado Ave de las Tempestades. Me tocó verlo todavía vestido de luces. Entonces he visto también tragedias, cornadas muy duras. Pues he visto de todos. Aquí vi crecer a un figurón del toreo, al matador Eloy Cavazos. Aquí se presentó el niño torero en una cuadrilla a la que yo pertenecí, y un compañero mío también de aquí de Ciudad Juárez, Efrén Acosta Baray, el Loco. Aquí debutamos vestidos de toreros en la cuadrilla de niños toreros con Eloy Cavazos. Entonces son unas anécdotas que, pues, imborrables para uno. Y pues de ahí han surgido muchas cosas. Digo, pregúnteme usted y yo leo. Esto fue parte también del ruedo. Sí. Sí, bueno, yo debuté aquí de niño torero en la cuadrilla de niños toreros con el matador Eloy Cavazos. Aquí toreamos 4 festivales, pues, con becerros. Éramos niños de 10 a 12 años. Entonces toreamos 4 festivales. Aquí toreé 5 novilladas, vestido de torero, ya digo, profesionalmente. Salí de sobresaliente algunas veces. Y digo, es parte de lo que yo he vivido, aparte de lo que he visto. Esa plaza se inauguró un 5 de mayo de 1957 y la construye un señor Holguín. La plaza Mariano Samaniego, la anterior, los herederos de Mariano Samaniego le vendieron en 1941 la plaza a don Roberto González. Eran 8 hermanos y estaba dividida en 8 cachos el ruedo. Y entonces tuvo que ir comprando cada cachito de ruedo. Posteriormente, don Roberto González le pasa la propiedad al señor Holguín. Y luego esta plaza va a estar en funcionamiento hasta finales de los años 60.
porque se da una competencia muy fuerte con la otra plaza, que fue la Monumental, que construyó el mayor Salvador López Hurtado, y esa plaza se va a inaugurar recordando la fecha de cuando se inauguró la del 1903, porque 1903 se inauguró en 20 de septiembre de 1903, y la Monumental se va a inaugurar un 20 de septiembre de 1957. Este concepto de monumental se dio por varias razones. Primeramente porque se comenzaba a dar en España y en otras, por ejemplo, grandes figuras como Hemingway, por ejemplo, o Picasso, o grandes artistas como Sofía Loren, iban a las plazas de toros. Entonces la gente también iba a ver a los artistas. En México pues es muy clásico ver a Agustín Lara o a María Félix, y todavía muchos de los grandes artistas asisten a las corridas de toros, y la gente también aprovechaba para ir a ver. Entonces iban en multitudes. También existía este concepto en los 60s de hacer las cosas monumentales. O sea, aquí en Juárez es, por ejemplo, cuando se comienzan a hacer estos proyectos, por ejemplo el PRONAF, ¿verdad?, en donde se hacen estas grandes inversiones monumentales de infraestructura para detonar el crecimiento. Entonces este concepto monumental, ¿verdad?, de estas grandes plazas es de ese entonces, para atender tanto la atracción que tenían los artistas como estos conceptos de construcción monumental. Y entonces ese año, pues, yo creo que muy pocas ciudades en el mundo se puede decir que tuvieron una inauguración de 2 plazas el mismo año, en 1957. La Monumental va tristemente, se va a derrumbar, se va a vender por los propietarios en el 2005, se derrumba. En mi opinión, yo creo que fue verdaderamente una gran tristeza. Yo no tengo nada en contra de los dueños, ¿verdad? Pues ellos tienen todo el derecho de vender la propiedad. Yo estoy consciente que ellos hicieron el esfuerzo de vendérsela a los gobiernos locales. No quisieron, y también con tristeza puedo decir que algunos que se dicen estudiosos de la historia declararon que no tenía ningún valor histórico la Plaza Monumental, cuando era una infraestructura verdaderamente importante, porque ahí se presentaron todas las grandes figuras de la época de plata. O sea, estamos hablando de Guillermo Capetillo, de Chucho Córdoba, de Rafael Rodríguez, de Velázquez, de Curro Rivera, de Eloy Cavazos, de Manolo Martínez, de Alfredo Leal. Pero aparte de lo taurino, que ahí se escribieron grandes páginas para la historia taurina de México, pues también se daban los grandes espectáculos, como pues, los que la llenaban, ¿verdad? Vicente Fernández, Juan Gabriel, y aparte eventos políticos, religiosos, lucha libre y muchas peleas de campeonato mundial de box. Entonces es una infraestructura importantísima para la ciudad. Y tristemente, cuando se le pidió a los historiadores y a los pseudointelectuales a veces, de que si había algún valor histórico, certificaron que no existía ningún valor histórico. Muchas veces se politizan, o sea, las cosas, a veces porque no nos gusta algo, pues no quiere decir que sea malo. O sea, a lo mejor no lo entendemos o no está parte de nuestra idiosincrasia, pero no es para verdaderamente destruir las cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por estar en esta frecuencia del 44.3, esta frecuencia universitaria. Lo esperamos en el mismo horario dentro de 8 días para que usted disfrute de otro edificio más, de otra parte de la historia de esta frontera. Esto es Juárez, tierra de los indomables. Seguimos nuestro camino. Hasta la próxima.